Hola, profe, muy buenos días a mi grupo y a mí nos tocó el tema del autor de George Herbert Mead. George Herbert Mead nació el 27 de febrero de 1863 y murió el 26 de abril de 1931. Fue un filósofo pragmatista estadounidense y además, y a pesar de no haber obtenido título universitario, fue considerado sociólogo y psicólogo social, con influencias de la teoría evolutiva y de la naturaleza social, de las experiencias y de la conducta. Recalcó y emergió el yo de la mente dentro del orden social en el marco del simbolismo lingüístico que usan las personas para comunicarse con sus pares. Pero para él también la mente es un producto social desarrollado por el individuo para hacer posible una solución racional. Mead hizo por ello hincapié en las aplicaciones del método científico y de la acción y la reforma social. En el ejemplo anterior veíamos cómo se da una interacción social para Mead. Los agentes sociales son capaces de leer los gestos de otros y de anticipar conductas sociales esperadas, porque ellos mismos se comportarían de esta manera. Mead plantea una teoría introyectando otros agentes sociales. Por ello decimos que el análisis de Mead no es parte de la conciencia individual, sino de los patrones culturales que nos permiten entender un gesto de felicidad, un gesto de enojo, un gesto de desaprobación o un gesto de felicidad. Para mí, somos capaces de anticipar las reacciones de nuestros interlocutores y, de acuerdo con Min, al ser agente social, aprendemos desde pequeños a jugar ciertos roles. Min pone como ejemplo el caso del béisbol, pero para nosotros sería regresar al ejemplo del fútbol. Debemos ser capaces de adelantarnos a las conductas o a los rivales o a los jugadores para así tener un buen juego. Esto es lo que nos dice George Herbert Mead. Sigue mi compañera Katherine. Las personas realizamos conversaciones imaginarias con nosotros mismos, pero que tienen un referente social. Cuando pensamos algo, pensamos en decírselo a alguien más, ensayamos nuestras conversaciones e interacciones. Por ese motivo, cuando pensamos algo, lo hacemos con el objetivo de publicarlo, de decírselo a otros, nunca pensamos algo en soledad, en algo que solo nos diríamos a nosotros mismos. De hecho, aun cuando pensamos algo que no le diremos a otras personas, se lo decimos a un otro yo. Por eso nos decimos cosas y no las contestamos. Es por ello que incluso el pensamiento no es subjetivo ni individual, sino que es un pensamiento social. Cuando uno se encuentra solo, piensa acerca de algún evento o cosa en particular, a menudo la piensa como si se la dijese a alguien más. Nunca para mantenerlo ahí con nosotros, sino para expresárselo a alguien más, junto en la conciencia. A menudo cuando hablamos con nosotros mismos lo hacemos como si fuéramos otra persona, como si tuviéramos un interlocutor. Esta es una de las razones por la que Mead declara que no puede existir una persona fuera de un contexto social. Quizás podría ser una persona cansada de la vida social, decide convertirse en un ermitaño, pero aún así no está solo, se tiene a sí mismo para conversar. Lo contrario es imposible. Un ser humano sin conciencia, sin contrato previo y sin ningún tipo de contacto social estaría perdido. También tenemos ideas propuestas por Mead. Una de ellas es el acto. Mead considera como la unidad más primitiva de sus teorías en el enfoque conductista y se centra en el estímulo-respuesta, donde identifica 4 fases: el impulso, percepción, manipulación y consumación. Los gestos son los mecanismos básicos del acto social. Los gestos son movimientos de primer organismo que actúa como el estímulo de las respuestas. Los símbolos significantes son los gestos que se transforman en símbolos significantes cuando salen del individuo para construir un mismo tipo de respuesta, no necesariamente idénticos. Entonces, un ejemplo, cuando vemos una calavera y 2 huesitos, sabemos que significa peligro porque es
un gesto también, por así decirlo. Tenemos los procesos mentales y la mente. La inteligencia es algo que Mead la define como la adaptación mutua de los actos de los organismos. Mantiene que los animales tienen inteligencia irracional a diferencia de los humanos que tenemos la razón. Otra de sus ideas es el self. Mead nos propone el concepto del self, que significa sí mismo. Se refiere a esa capacidad de considerarnos uno mismo como un objeto. En el caso de un proceso social como es la comunicación entre los seres humanos, nos otorga este concepto de la importancia de la reflexión y de darnos la capacidad de colocarnos en el lugar del otro y adaptarnos. Tenemos dos etapas del self. En el desarrollo infantil, que es una etapa de juego, y la etapa del deporte. En la etapa de juego nos dice que el niño aprende a adoptar actitudes que los otros niños hacen. Y en la del deporte, el niño adapta el papel de que esté involucrados todos en la táctica. También tenemos dos fases que son el yo, que tiene respuesta inmediata de un individuo al otro, en donde vamos a encontrar los valores más importantes para el sujeto, que nos va a ayudar a definir su personalidad. También tenemos el mí, un conjunto de cosas organizadas de aptitudes entre los demás, que uno mismo asume de los demás. Es como actuamos según lo que esperamos que los demás hagan. Concepto de grupo. Uno de los principales postulados de este autor es el hecho de considerar el todo social por encima de los individuos. Explica que la conducta del sujeto se debe a la conducta organizada del grupo social y no al contrario. Con influencias en la teoría evolutiva y de la naturaleza social, de la experiencia y de la conducta, recalcó la emersión del yo y de la mente dentro del orden social y en el marco del simbolismo lingüístico que usan las personas para comunicarse. A esto se le denominó interaccionismo simbólico. A partir de la crítica al conductismo de Watson, este autor denominó su corriente como conductismo social. Pensaba que el yo surge por un proceso social en el que el organismo se cohíbe. Esta timidez es el resultado de la interacción del organismo con su ambiente, incluyendo la comunicación con otros organismos. El gesto verbal es el mecanismo a través del cual se verifica esta evolución, pero para él también la mente es un producto social. La mente o la inteligencia es un instrumento desarrollado por el individuo para hacer posible la solución racional de los problemas. Mead hizo por ello hincapié en la aplicación del método científico de la acción y la reforma social. El interaccionismo simbólico se da mediante lo social. Esto quiere decir que nosotros como personas sociales basamos y damos un significado a las diferentes emociones, acciones, objetos o personas dependiendo de la sociedad en la que nos estemos desarrollando. Esto quiere decir que cuando los niños están pequeños dan diferentes simbolismos o interacciones dependiendo con la persona con la que se encuentre. Por ejemplo, con sus padres, con sus abuelos, con sus primos o con unos amigos. Estos dan como una diferente respuesta porque saben que no se deben de comportar de la misma manera con estos. Un ejemplo más actual se da en las redes sociales. La mayoría de personas somos diferentes de cómo nos mostramos en las redes sociales a cómo somos en persona. Unas pueden ser como más activas, entusiastas o divertidas en las redes sociales y en persona ser totalmente lo contrario, debido a que le dan como la significación de que en las redes sociales pueden ser como más libres y nadie los puede juzgar. En cambio, en persona es como que las personas se sienten como más observadas y juzgadas. También se puede dar como entre objetos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el té. Para un asiático y un británico el té son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, las personas británicas toman té como a la hora del almuerzo, como con un refrigerio, pero en cambio para las personas asiáticas el té es como un ritual. Tienen como un ritual para poder prepararlo, para poder tomarlo, y lo hacen siempre como en pareja. Entonces, dependiendo de la sociedad y el entorno en el que nos estemos desarrollando, las personas podemos darle una significación diferente a lo que estemos viviendo.
También están como interaccionismos simbólicos generales. Por ejemplo, con las emociones. Cuando estamos felices, obvio todo el mundo, pues cuando estamos felices, generalmente las personas sonreímos o cambiamos la cara para mostrar nuestra felicidad. Cuando estamos tristes, las personas pues generalmente ponemos la cara más decaída, muestran, pues eso se puede notar. Entonces generalmente uno puede asumir eso en las personas.